Estamos en Al Pie de la Letra, en una nueva entrevista con un invitado muy especial, que es Luis Jerez. Luis Jerez es el joven músico, compositor cartagenero, el más destacado compositor de música sinfónica. Y les voy a decir por qué. En el año 2012, la Orquesta Sinfónica de Colombia convocó a los compositores de todo el país y él quedó entre los 8 mejores compositores menores de 28 años. Luego, al año siguiente, en el 2013, en la misma convocatoria, quedó entre los 6 mejores compositores jóvenes del país. Bienvenido, Luis Jerez. Muchas gracias, señor Gustavo, a usted y al canal de la UDC por esta invitación. Podríamos empezar del principio, volviendo al joven que está en el Colegio INEN, que estaba estudiando en el Colegio INEN, y el profesor José Gregorio Quintero, director de la Orquesta Sinfónica del INEN en ese entonces, le dijiste que querías estudiar música, que querías tu destino como músico, y el profesor te dijo que querías tocar piano y había 16 violines desocupados esperando al músico. Cuéntanos ese inicio. Bueno, realmente yo entro al Colegio INEN desde sexto de bachillerato, y pues el Colegio INEN se caracteriza por tener diferentes bachilleratos, entre esos el bachillerato de música. Entonces, cuando yo tomo la decisión de ingresar al bachillerato musical, pues se hace un examen de ritmo, de melodía, de afinación, todas estas cosas. Después de ese examen viene la escogencia de un instrumento, y es cuando yo le digo al profesor Gregorio Quintero que a mí me gustaría tocar el piano, pero él me dice, no, lo que pasa es que ya los pianos están ocupados, hay 16 violines desocupados y pues es lo único que hay. Y así empezó mi carrera musical. Tomé un violín y desde ese entonces no lo he soltado. Muy bien. Luis, ¿has tenido qué profesores, además de José Gregorio Quintero, qué otros profesores han sido decisivos en esa vocación musical? Bueno, uno de los profesores que marca mi carrera bastante fuerte es el maestro Edgar Avilán, que también es docente en el Colegio INEN. Él es la persona que me da las herramientas, las bases para yo empezar con la composición musical. También agradezco mucho al profesor Gregorio porque es la persona que me acepta en el bachillerato musical en esa época. También pues destaco al maestro Rupert Sierra, que ya cuando yo empiezo a estudiar música de forma profesional en Bellas Artes, y fue la persona que me dio, después del maestro Gravilán, él me deja con ciertas bases que son muy importantes en la carrera, pero quien pule el diamante, por así decirlo, es el maestro Rupert Sierra, dándome principios, bases de orquestación, composición del siglo XX, del siglo XXI, y pues muy agradecido con el maestro Rupert. También pues tuve talleres con importantes maestros de Bogotá, como el maestro Gustavo Parra, que es el profesor de composición de la Universidad Nacional de Colombia, y bueno, otros maestros como el maestro Blas Emilio Tortúa, que también me ayudó mucho y fue la persona que me dio a mí la confianza para que yo comenzara a meterme en esto de los concursos de composición. Bueno, en el bachillerato dedicabas 4 horas al violín, pero no podías llevarte el violín para tu casa, y ya ¿en qué momento tienes tu primer violín? Bueno, mi primer violín lo tengo al año de estar estudiando música en el colegio. Los del colegio, pues estudiaba 4 horas en el colegio porque era el espacio que nos daban. O sea, nosotros veíamos las materias del colegio por la tarde y en las mañanas era el espacio musical. Entonces teníamos ensayo con la Sinfónica de 7 de la mañana a las 11. De ahí tenía una horita libre que también le daba solo, y bueno, después descanso, pero mis compañeros y yo casi nunca descansábamos, sino que almorzábamos y enseguida nos metíamos otra vez a seguir estudiando, y creo que por eso se dio el avance que tuvimos, no solamente yo, sino mis compañeros también. Fue una forma muy rápida lograr un nivel pues básico, si se puede decir, porque la música es muy exigente, pero nos alcanzó. Y mi primer violín al año, en un diciembre, recuerdo que yo reuní la mitad del dinero y mi familia me puso la otra mitad, y pues compré un violín, mi primer violín. ¿Cómo es componer una canción en el formato sinfónico? Tenemos entendido que
esta es una gran noticia, el hecho de que eres el primer joven en el Caribe colombiano que ha sido invitado a estrenar una obra como Macondo, en homenaje a García Márquez, en el Festival Internacional de Música en el año 2015. ¿Cómo es la experiencia de componer? O cuéntanos un poco sobre Macondo. Bueno, Macondo, pues ya lo dijo usted, en honor a Gabriel García Márquez, pues nace de ese mundo mágico, de esa novela, 100 años de soledad. Yo la había leído en el colegio y siempre me imaginaba, trataba de imaginarme todo en la cabeza. Y cuando el Festival de Música Clásica me pide a mí, me comisiona una obra, pues yo en lo que pensé dije, bueno, yo puedo hacer una obra académica como las que vengo haciendo, que puede ser una obra como las que siempre acostumbran a pedirme a mí, obras sinfónicas, netamente sinfónicas. Pero yo dije, me acordé de Gabriel García Márquez y dije, voy a hacerle el homenaje, pues ya esta vez tengo la oportunidad y va a ser por medio de la música. Y le hice la obra Macondo. Pues si la escuchamos es bastante académica al comienzo, pero lo que quise fue eso, hacer música académica, pero al mismo tiempo incluir la música de nuestro folclore caribeño. Pues todos sabemos que Gabriel García Márquez amaba el folclore de nosotros acá de la región Caribe. Y eso es lo que es Macondo, es un sincretismo entre la música de la región Caribe y la academia sinfónica como tal. Sería muy bueno que quienes estén escuchando este diálogo supieran un poco más sobre la vida de Luis Jerez. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue la influencia de tus padres? ¿Qué músicos hay en la familia? Bueno, mi papá es una persona que es cantante o fue cantante de vallenato. Parto desde él porque él fue la persona que me dio la vida a mí junto a mi madre. Mi papá tuvo la oportunidad de grabar con Disco Fuentes y con Codisco. En el año 94 mi papá empieza a perder la voz y pues lastimosamente se tuvo que alejar de la música, por así decirlo. Se dedicó más que todo a ser productor musical en vez de él ya cantar. Él tiene un primo hermano que se llama César Castro Jerez, que es donde empieza nuestra vena musical, por así decirlo. César Castro Jerez es uno de los fundadores de los Corraleros de Majagual. Un músico muy importante, nació en Zambrano Bolívar, de acá del departamento. Y pues hasta ahora ha sido el músico de todos nosotros, incluyendo mis hermanos que también son músicos, primos que también son músicos. César Castro ha sido el más destacado de todos. Ha ido a muchos países por esto de los Corraleros de Majagual, porque son pioneros en el Caribe en hacer lo que es la música. El vallenato se venía haciendo y la cumbia y el porro se venía haciendo, pero por formatos separados. Y lo que hacen los Corraleros de Majagual es unir tanto el acordeón, la caja, la guacharaca, todos estos instrumentos de folclore vallenato con los instrumentos típicos del porro. O sea, la banda de porros termina uniéndose con un grupo de vallenato y hacen pues el vallenato sabanero, que es diferente al que se hacía en Valledupar. Entonces, pues esta es la persona que nosotros vemos como el ícono a seguir en la familia de nosotros. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos nuevamente con Luis Jerez. Volvemos con Luis Jerez. Luis Jerez, como ya lo decíamos, es un músico destacado de Cartagena. Este año estrenó su pieza sinfónica Macondo, y ahora vamos a escuchar a continuación un fragmento de una de sus obras, Ilusión Fantástica. Ilusiones Sinfónicas. Cuéntanos un poco cómo hiciste esta obra que fue escogida o presentada en un concierto internacional. Bueno, esta obra fue comisionada por el Festival Internacional de Música organizado por la Fundación Tocando Puertas. El estreno se realizó aquí en Cartagena en octubre del año 2013. El director invitado, un director ruso, el maestro Alexander Korsaya. Bueno, es una obra que yo la hice pensando en un hombre que se enamora de una mujer y pues es muy difícil que él logre tener algo con ella.
Y bueno, en la obra hay momentos así como de tristeza, de mucha rabia, mucha fuerza, muchos sonidos. Finalmente, al final de la obra, se refleja que el hombre por fin pudo tener algo con la novia en ese momento. Es un poema sinfónico. Alexander Corsaya, yo le pregunté al final, después de esa presentación, y él estaba conmovido por la magistralidad de tu composición, y él decía, realmente estamos ante uno de los grandes y jóvenes compositores, no solamente de Cartagena, sino de Colombia. ¿Cómo fue la experiencia de Ilusiones Sinfónicas y Macondo, digamos? ¿Qué novedades tiene Macondo con relación a Ilusiones Sinfónicas? Bueno, tiene mucho que ver. Ilusiones Sinfónicas es una obra que yo envío a concursar al concurso del año 2013 de composición de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Y el día que daban los resultados del concurso, pues ese día yo iba a saber si mi obra era seleccionada para ser interpretada o no. En la mañana me conocí con Julia Salvi y casualmente fue a través de usted. Y ese día pues se dio todo ese encuentro con ella. Finalmente ese mismo día la obra es seleccionada, o sea, gana el concurso. Me invita a mí al Festival de Música Clásica de Cartagena Internacional. Me comisionan una obra y pues pienso que tiene mucho que ver porque saliendo Ilusiones Sinfónicas, entrando enseguida a Macondo. Y pues pienso que hay mucho en común, también en la orquestación. Cuando yo compuse Ilusiones Sinfónicas, ya yo tenía un sello, por así decirlo, ya mi música estaba definida, mi estilo. Y bueno, sigue madurando, sigue creciendo, pero ya ahí había algo claro en mí. Y pues si escuchamos Macondo y escuchamos Ilusiones Sinfónicas, ambas tienen muchas cosas en común, la orquestación y contrapunto, todas estas cosas musicales. Luis, ¿cómo logras introducir la cumbia dentro de una pieza sinfónica? ¿Cómo dialoga el Caribe con el mundo? Bueno, es un trabajo que se viene practicando desde el comienzo de mi carrera musical en Bellas Artes. Pues ahí ya los profesores nos daban pautas, ejercicios para poder lograr ese sincretismo. Entonces, pues el compositor se basa en la técnica sinfónica para poder hacer la orquestación sinfónica, y pues ya nosotros como hombre caribe que somos, ya tenemos la esencia, la forma, por ejemplo, una cumbia, ya se lo sentimos nosotros. Pues para nosotros, para un costeño, realmente no debe ser muy difícil crear ese tipo de mezcla. Cuéntanos un poco sobre la Orquesta Sinfónica de Bolívar. Sabemos que eres uno de los violinistas de esta agrupación, que es una de las más representativas de Cartagena y del Caribe colombiano, pero ¿qué haces allí concretamente en la Orquesta Sinfónica de Bolívar? Bueno, yo estoy vinculado a la Orquesta Sinfónica de Bolívar desde que era estudiante de música. Yo fui concertino en la Orquesta Sinfónica de Bolívar desde el año 2007 hasta el año 2011.
primer atril concertino de toda la orquesta. Yo me gradué en el año 2012 y para el 2013 la Sinfónica ya tenía más apoyo, ya era reconocida como un proyecto orquestal no solamente universitario, sino a nivel departamental. O sea, no solamente representábamos a Bellas Artes, sino a todo el departamento de Bolívar. Y para el 2014 ya yo era arreglista nombrado por la Orquesta Sinfónica de Bolívar. Mi trabajo consiste en realizar arreglos musicales de obras que no existan en formato sinfónico, por ejemplo, un porro, una cumbia. Yo la traslado al formato sinfónico y de esta forma se puede escuchar la música, no solamente el Caribe, también hemos hecho Frank Sinatra. Cualquier tipo de música que no esté en formato sinfónico, yo la convierto en formato sinfónico y la sinfónica la interpreta. Bueno, después de una pausa, quiero que me respondas qué papel ha ejercido un músico como Lucho Bermúdez o José Barros o la música popular del Caribe o de Cartagena, después de esta pausa. Volvemos con Luis Jerez, músico cartagenero, compositor de Macondo y de Ilusiones Sinfónicas. La pregunta que te tengo, Luis, es ¿qué significa para ti un músico como Lucho Bermúdez? Lucho Bermúdez, que es un ícono de la música popular, que hizo porros, que hizo cumbias, que hizo gaitas, más de 1000 canciones, y fue el primero que aprendió a escribir la música, digamos, tuvo ese cuidado de escribir sus composiciones. Y bueno, también José Barros, que hoy se están celebrando el centenario de su natalicio en estos días, en este año. Esos dos músicos, ¿qué significan en tu vida como compositor? Bueno, Lucho Bermúdez es una influencia muy grande, no solamente en mí, sino en todos los músicos de acá de la región Caribe, especialmente el departamento de Bolívar. Como usted lo dijo, fue el primer compositor en escribir la música del Caribe en partituras. Fue la primera persona que se tomó ese trabajo y bueno, afortunado porque tuvo buenos maestros en su época, gente que lo ayudó y que lo hizo alcanzar y lograr esa meta. Es un compositor muy versátil. Lucho Bermúdez también es el creador, si se puede decir, de la gaita en el estilo que él la hacía, porque más nadie estaba haciendo gaita en ese estilo, orquestado, en toda esa forma como él la hacía. Compositor de más de 1000 canciones, como usted lo dijo. Yo lo considero muy versátil, no solamente por el aporte que le hizo a la región Caribe con sus composiciones, sino también que él tiene un trabajo sinfónico que no es conocido, no está muy divulgado. Creo que hasta diciembre del año pasado fue que se interpretó algo de él en Bogotá. Y bueno, le agradezco mucho, ojalá, lástima no lo conocí, para agradecerle por todo ese aporte que nos dejó, todo ese legado. Es un ejemplo a seguir Lucho Bermúdez con todas esas maravillosas piezas musicales. Luis, es interesante lo que has dicho de Lucho Bermúdez y de José Barros, dos grandes músicos colombianos, pero hay un músico que es considerado el más grande compositor sinfónico que ha dado el Caribe colombiano, que es Adolfo Mejía, que es el autor del himno de Cartagena, del himno de la Universidad de Cartagena, de la Armada de Cartagena, y él compuso en el año 1936 La Pequeña Suite. O sea, es un genio musical muy conocido en el mundo y muy desconocido paradójicamente en Cartagena. Usted, que es egresado de UNIVAC, ¿qué importancia, cuál es la vigencia de Adolfo Mejía en tu vida como músico? Bueno, Adolfo Mejía es uno de los compositores que también yo he investigado, he trabajado, incluso tengo versiones de la música, de música para piano que él escribió. Yo la llevé al formato de cámara. Tengo una versión de improvisación que es una de las obras más famosas de él, en un formato ya de cámara, interpretado por cuerdas, piano. Y bueno, grandísimo. Hoy en día Bellas Artes tiene el conservatorio, lleva el nombre de él, Conservatorio de Música Adolfo Mejía Navarro. Es muy importante todo el aporte, en especial
La Pequeña Suite, que no es solamente la única obra que él compuso donde integra música de la región Caribe en una orquesta sinfónica. Tiene también una obra que es una suite, ahorita se me escapa el nombre, tiene que ver algo con colombianas, suite colombianas, algo así, no recuerdo. Acuarelas colombianas se llama la obra. Es una obra que también integra la cumbia, integra un aire musical que ahorita está muy borroso, o sea, hay muy poca música, se llama negroide, que tiene que ver mucho con el negro, con todos los esclavos que llegaron acá a la ciudad. Muy versátil también, no solamente compuso música sinfónica, también compuso boleros muy famosos, cumbia, de todo tipo de música. No solamente se quedó en la música de la región Caribe, él fue más arriba. Él compuso bambuco, pasillos, curulao, en fin, un compositor muy grande y muy versátil, y pues nacido en Cincé Sucre, pero criado aquí, hijo adoptivo de Cartagena. Y bueno, tenemos el Teatro Adolfo Mejía también, un trabajo muy grande. Pero él se adelantó realmente a lo que estamos viviendo en Colombia. Cuando uno escucha Pequeña Suite, allí suena, hay un guiño al sapo, digamos a la canción del sapo, como diciendo, también lo clásico puede incluir lo popular, lo ancestral, lo folclórico. Digamos que él quiso abrazar desde lo folclórico las músicas del mundo sin que nos sintiéramos acomplejados de lo que el mundo ha producido sonoramente. Y desde Cartagena, bueno, Cartagena está realizando el Festival Internacional de Música, que me gustaría que nos dieras una opinión sobre qué importancia tiene este festival en la visibilización de la ciudad como capital musical. Bueno, es un festival, yo pienso que es el más importante festival sinfónico que tiene Colombia, y desde luego que es uno de los más importantes que tiene Latinoamérica, América incluso. Un festival que atrae mucho turismo acá a la ciudad, trae mucha gente, mucho músico, mucha enseñanza. Tiene un programa muy bonito y que quiero destacar del festival, y es el proyecto Proyección Social, que se encarga de traer maestros de talla internacional a que eduquen musicalmente durante ese periodo en el que funciona el Festival de Música Clásica acá, a los niños de escasos recursos de la ciudad. Entonces, pues hemos visto que han invitado a los niños de Pasacaballo, del Pozón, de barrios así lejanos al centro de la ciudad, si se puede decir, y esos niños han tenido la oportunidad de educarse, de poder adquirir más nivel musical, de enfocarse en un futuro mejor gracias a la música, y desde luego gracias al festival, que es el que tiene esta iniciativa de la proyección social acá en la ciudad. Has tocado un tema importante, que es cómo la ciudad se contagia con un festival. Hemos visto, por ejemplo, niños de Nelson Mandela, del Pozón, incluso con violines prestados, interpretando a Mozart, a Bach, a los músicos del mundo. ¿Cómo ves ese fenómeno y ese resurgimiento de la música clásica en Cartagena? Yo pienso que la música transforma la vida de una persona. ¿Qué cosa sería mejor que eso, que un niño, en vez de estar por la calle pensando en cosas malas, pues tenga la oportunidad de interpretar un instrumento? Y pues lógico, la música clásica estimula los sentidos. De esa forma ellos pueden tener una visión diferente de la vida. Están trabajando compositores famosísimos como Bach, Beethoven, Mozart, y pues esto los mantiene alejados de las cosas malas, por así decirlo, de las tentaciones negativas, todas estas cosas. Bueno, muy bueno, o sea, casi que yo empiezo por ahí. Afortunadamente estuve en el colegio, me la dieron allá, pero quién sabe. Es bueno que le cuentes a los televidentes, a las personas que están escuchándonos, que has sido admitido en dos academias, universidades del mundo. Cuéntanos un poco. Bueno, sobre eso. La primera universidad internacional en la que yo aplico para hacer maestría está en Estados Unidos, en Boston. Se llama Longy School of Music. Ellos me dieron a mí la oportunidad de entrar. Tengo la beca con ellos, se llama beca por mérito. O sea, es una beca al mérito, y tiene que ver mucho con el trabajo que yo he realizado como compositor acá
acá en Colombia. Ellos tienen en cuenta todos estos premios, todas estas cosas que han pasado en mi carrera, y pues obviamente me piden unas obras para analizarlas, las analizan y la conclusión es que estoy admitido, estoy apto para hacer una maestría en composición con los maestros de ellos. La otra universidad está en Barcelona, España, es el Conservatorio Liceu. Me admitieron en un máster de música para banda sonora, tiene que ver ya con la música de cine y todas estas cosas. Bueno, hemos tenido al pie de la letra a un joven talento que no es una promesa, sino un hecho contundente, alguien que compone una pieza sinfónica como Macondo, y más de 3.000, 4.000 personas lo escuchan en un festival mundial como el Cartagena Internacional, el Festival Internacional de Música, y vemos que Luis Jerez no solamente está considerado uno de los 6 mejores compositores del país, elegido por la Orquesta Sinfónica de Colombia, sino que además es admitido en universidades de España y de los Estados Unidos. Es un orgullo para Cartagena este joven que irrumpe de manera internacional en la música. Muchas gracias a Luis Jerez y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a usted, desde luego al canal de la Universidad de Cartagena. Pues la verdad un placer estar acá compartiendo un poco de mi experiencia como artista, como compositor. Muy bueno esto. Gracias a ti, Luis.